Hola, Doc. ¿Ya empezamos? Hola, Paquito. En un par de minutos ya va a empezar Gus. Lo que pasa es que tengo algunos problemas de señal, pero ya va a empezar. Sí, me A dijo ver, que esperara unos minutos. Ah, bueno, vale. tenemos de invitados a algunos de los nuevos R1 que van a entrar ahora en marzo. ¿Vas, Gus? Ok, Doc. Hola, buenas tardes. Para quien no me conoce, soy Gustavo Salinas, residente de segundo año de Medicina Interna de aquí del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la evaluación del paciente con eosinofilia. Para comenzar, lo primero que vamos a ver son unas generalidades acerca de los eosinófilos. Son células que para su diferenciación requieren principalmente de interleucina 3 y más de interleucina 5, que es específica para la diferenciación de neutrófilos, y aparte del factor estimulador de colonia de granulocitos y monocitos durante un periodo de 5 días. Estas células tienen circulación durante 18 a 24 horas previo a la migración a algún órgano en la sangre, y el porcentaje eosinófilo normal en sangre periférica es del 3 al 5%, aunque esta cifra no siempre va a ser específica. Tiene un tamaño de 10 a 15 micras, tiene una relación núcleo-citoplasma de 1 a 3, y en su interior tienen gránulos densos que son color naranja rojizo, que son los que le proporcionan prácticamente su nombre. Y de aquí del lado derecho podemos ver un eosinófilo con las características previamente descritas. Aparte de esto, usualmente tienen un núcleo bio máximo trilobulado. En cuanto a la terminología del abordaje de la eosinofilia, es importante definir que una eosinofilia es cuando se presenta en sangre periférica un cuento absoluto mayor a 500 eosinófilos. También va a existir una eosinofilia moderada cuando existen más de 1500 a 5000 eosinófilos, que esto ya se puede definir también como hipereosinofilia, o una eosinofilia severa cuando el recuento es mayor a 5000 eosinófilos. Es importante mencionar que el grado de eosinofilia no se va a relacionar con la afectación al órgano, ya que los eosinófilos son en su mayoría células tisulares, y el recuento en sangre periférica puede ser muy disproporcional a la cantidad de eosinófilos que se encuentran en los tejidos. Y la urgencia de la evaluación de estos pacientes tampoco va a estar determinada por el grado de eosinófilos en sangre periférica, sino por el grado de afectación que vaya a tener el órgano y la probabilidad de que la eosinofilia sea la causa de la afectación orgánica. La hipereosinofilia se define como un conteo de eosinófilos mayor a 1500 células en sangre periférica en dos exámenes realizados con un mes de separación, o que existe la confirmación de eosinófilos en algún tejido. Y para confirmar un tejido hipereosinofílico es importante diferenciar que va a depender del tipo de tejido que estemos examinando. Por ejemplo, en médula ósea, un porcentaje mayor al 20% de todas las células nucleadas va a definir una médula ósea hipereosinofílica,
Y en algunos otros tejidos va a depender de el juicio de algún patólogo experimentado o ya hay cortes definidas dependiendo del tejido de que estemos hablando. Por ejemplo, en tejido esofágico, más de 15 eosinófilos por campo de alta potencia va a definir un esófago eosinofílico. O también que se demuestre depósito de proteínas de gránulos de eosinófilos en el tejido demostrado por inmunofluorescencia. Para diferenciar la hipereosinofilia de un síndrome hipereosinofílico, es importante que recalquemos que para que sea un síndrome como tal, debe de presentar daño o disfunción de un órgano u órganos que estén afectados y que se demuestre que la afectación de estos órganos sea mediada por eosinófilos siempre que se excluya cualquier otra causa que pudiera estar mediando el daño. Para la evaluación de la eosinofilia, lo primero que debemos de hacer es confirmar la cifra eosinofílica, o sea, es necesario repetir la biometría hemática para valorar el grado de eosinófilos en sangre periférica y que evaluemos la posibilidad de que existan causas secundarias o causas reactivas que estén involucradas en el desarrollo de la eosinofilia. Para esto es importante que hagamos una historia clínica detallada, una exploración física y que se soliciten laboratorios generales para orientar algún diagnóstico o indagar más en algún órgano en específico. Si todo estuviera normal, la eosinofilia para continuar con el abordaje requiere un seguimiento prácticamente cada 6 meses hasta que se resuelva y si se identifica una causa precipitante, lo indicado es tratar esa causa precipitante de la eosinofilia. Más adelante vamos a ver cuáles pueden ser causas precipitantes de eosinofilia, tratarla y darle seguimiento hasta su resolución. En dado caso que no se identifiquen causas secundarias o reactivas de eosinofilia, lo primero que está indicado es realizar un frote sanguíneo y un aspirado de médula ósea para una valoración morfológica de las células, valorar la granulación, la segmentación o la maduración de estas células. Aparte, se deben de pedir estudios especializados de hematología como la citometría de flujo, hacer un FISH, una inmunohistoquímica a las células y determinar su cariotipo. Y también valorar el involucro a algún órgano, principalmente piel, tracto gastrointestinal, corazón o la presencia de síntomas B. Ahora, en la investigación de los síntomas sistémicos que pueden ser atribuidos a la eosinofilia, vamos a tener una amplia variedad que se pueden presentar con síntomas sistémicos constitucionales como fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso involuntaria o fatiga, o lo más frecuente, los síndromes eosinofílicos es que tengan una afectación a piel en el 37% de los casos, que se puede manifestar como eczema, prurito, urticaria o angioedema. De ahí siguen las afectaciones pulmonares con un 25%. Y estas se pueden manifestar principalmente como sibilancias, tos o disnea. Y los estudios de extensión que se lleguen a hacer va a depender del el órgano que identifiquemos que se encuentra involucrado. Por ejemplo, si principalmente encontramos involucrada la piel, pues lo indicado sería hacer una biopsia de piel, ¿no? Si en nuestra evaluación encontramos que el principal órgano afectado es a nivel respiratorio, pues lo indicado es solicitar estudios de imagen y de función pulmonar para valorar el grado de afectación y ver si esta causa de afectación a este órgano puede ser atribuida o no a la eosinofilia. También se puede presentar con síntomas gastrointestinales como el dolor abdominal, la disfagia, náusea, vómitos o diarrea en un 14% de los pacientes. Y lo indicado para continuar con la evaluación es principalmente una endoscopía o colonoscopía, dependiendo de los síntomas que tenga el paciente, si se presenta con disfagia o si se presenta con diarrea, por ejemplo, podemos pedir la endoscopía o colonoscopía respectivamente.
Un menor porcentaje de pacientes se puede presentar con síntomas del sistema nervioso central, como un ataque isquémico transitorio, como un EBC establecido, como alteraciones del comportamiento, como pérdida de la memoria. Pero esto va a ser un poco difícil atribuirlo a la eosinofilia, pero se puede presentar si no encontramos alguna otra causa que explique la sintomatología. A nivel cardíaco también se puede presentar en un 5% de los pacientes, es menos común también, y se puede presentar como disnea, dolor torácico o palpitaciones. Y algunas otras manifestaciones que podemos encontrar es la linfadenopatía o la hepatosplenomegalia. Y aquí para continuar el abordaje, lo que podríamos hacer es biopsias de ganglio o para valorar el origen de la eosinofilia. Ahora, para evaluar las causas secundarias, una de las principales causas que podemos tener son las causas alérgicas. Esta causa es una de las principales en el mundo, pero se va a presentar usualmente como una elevación leve a moderada de eosinófilos y se puede presentar en varias enfermedades como el asma, la rinitis alérgica, la dermatitis atópica o a nivel gastrointestinal como una esofagitis o gastroenteritis eosinofílica y requiere seguimiento hasta su resolución, pero antes es importante que tratemos la causa precipitante. Tratar el asma, tratar la rinitis alérgica o la dermatitis atópica, dependiendo sea el caso, para que pueda ocurrir una resolución de la eosinofilia. Otra causa muy frecuente son los medicamentos. Es una de las causas más comunes en los países desarrollados y puede presentarse simplemente como una elevación transitoria y leve de eosinófilos hasta el síndrome de Dres, nefritis intersticial o hepatitis eosinofílica. Y una de las principales causas devastadoras de que eh, presentan eosinofilia durante su evolución es el síndrome de Dres, como ya había mencionado. Y los fármacos principalmente relacionados con este síndrome puede ser el allopurinol, la sulfalacina, aminociclina, la dapsona, el trimetoprim con sulfametoxazol, la vancomicina, anticonvulsivos como la lamotrigina, el ácido valproico y antirretrovirales como la bacatavir, el favirenz o raltegravir. Es importante que durante la evaluación seamos conscientes de preguntar de forma intencionada acerca del consumo de fármacos, porque esto es lo que va a dar la pista diagnóstica hacia y una asociación temporal en la presentación de este síndrome, ¿no? Y existen scores o escalas que pueden evaluar al paciente para determinar si es posible que esa eosinofilia se presente como un síndrome de Dres relacionado al consumo de algunos medicamentos. Una de estas escalas es el Rey-Scar, que un score mayor a 5 define un caso de síndrome de Dres y tiene diferentes puntos a evaluar. Si el paciente se presenta o no con fiebre, si presenta eosinofilia al momento del diagnóstico, si tiene linfocitos atípicos, si presente involucro en la piel como rash sugerente de Dres, o ya se realizó una biopsia de piel con un resultado compatible con síndrome de Dres. Que existe o no involucro a algún otro órgano como hígado, riñón, pulmón, músculo, corazón o páncreas, y que la resolución se lleve a cabo en más de 15 días. Algo muy importante es que esto es un diagnóstico de exclusión y le da puntaje también haber excluido algunas otras causas de eosinofilia, principalmente infecciosas. Se deben de tomar cultivos sanguíneos, se debe tomar la serología para virus hepatotropos como virus de hepatitis A, B y C. Se deben de pedir anticuerpos antinucleares, determinar si el paciente no pudiera presentar una infección por clamidia o micoplasma y excluir prácticamente cualquier otra causa infecciosa, principalmente parasitaria, para determinar que esta eosinofilia no puede ser atribuida
algún otro tipo de proceso infeccioso. Ahora, como ya mencionábamos, los procesos infecciosos son uno de los procesos que principalmente se presentan con eosinofilia. Enfermedades parasitarias, principalmente por el mintos, por estrongiloides, por filariasis, esquistomiasis, anquilostomiasis. Ectoparásitos también se pueden presentar con eosinofilia o infecciones por protozoarios. La infección por virus de inmunodeficiencia humana también se asocia a eosinofilia en el 10% de los pacientes al momento del diagnóstico. Infecciones por micobacterias y los tratamientos específicos para estas infecciones van a disminuir el recuento de eosinófilos, pero no de manera inmediata. Por eso durante el seguimiento se debe de evaluar la resolución de la eosinofilia. Sino, si se trata alguna causa infecciosa que se ha identificado y la eosinofilia persiste, pues lo indicado es ampliar el abordaje para buscar alguna otra causa subyacente de eosinofilia. Otra causa relativamente común es procesos neoplásicos malignos y se debe sospechar cuando la eosinofilia tiene un comienzo abrupto y persistente sin una causa clara que la predisponga. Se asocia a fiebre, escalofríos, pérdida de peso, patosplenomegalia, linfadenopatías, y para esto es importante evaluar el frotis de sangre periférica y la biometría hemática para detectar citopenias acompañadas como trombocitopenia o leucopenia y alteraciones morfológicas de las células en el frotis. Se ha asociado también eosinofilia con diferentes formas de mastocitosis y para el diagnóstico de una mastocitosis sistémica es importante evaluar que la mastocitosis se presenta con elevación de vitamina B12 y tripsina, y esto va a ser lo que va a ser una pauta diagnóstica diferencial en los diagnósticos de algunos otros tipos de eosinofilia con el diagnóstico de mastocitosis. Posterior a un abordaje completo, conviene referir al hematólogo para que determine el manejo que se le puede dar a este tipo de pacientes. Y como vamos a ver más adelante, existen síndromes hipereosinofílicos que se manifiestan como causas linfoproliferativas. También existen enfermedades autoinmunes o de inmunodeficiencia que se van a presentar con eosinofilia, como la granulomatosis eosinofílica con polengitis, y debe ser considerada esta causa si se asocia principalmente a asma, sinusitis o disnea, o algún tipo de inmunodeficiencias se puede presentar con eosinofilia, como el síndrome de hiper-IgE o el síndrome de Omenn, pero este tipo de causas principalmente se presenta durante la niñez y no durante la edad adulta. Algunas causas misceláneas que pueden llegar a causar eosinofilia son los embolismos por colesterol, la radioterapia, la insuficiencia adrenal o ya como tal evaluar algún síndrome hipereosinofílico. Y regresando a los síndromes hipereosinofílicos, se pueden clasificar estos como primarios cuando existe una expansión eosinofílica que ocurre en el contexto de una neoplasia subyacente de células madres o de precursores mieloides o también linfoides, o un síndrome hipereosinofílico secundario, que principalmente se debe a una sobreproducción de citocinas, principalmente interleucina 5, o infecciones parasitarias, tumores sólidos o linfoma de células T, y que se relacione la hipereosinofilia a daño a órgano y disfunción de algún tipo de órgano. ¿Sí me escuchan? Porque Abraham acaba de preguntar si escuchan. Ah, Sí, bueno, gracias. sí, se escucha. Gracias. Y también se puede clasificar un síndrome hiperosinofílico como idiopático, si a pesar de un estudio etiológico completo, no se determina la causa o probablemente la causa en ese momento
todavía no debuta. Y de significado indeterminado va a describir al tipo de paciente que persiste con hipereosinofilia y que todavía no tiene complicaciones con daño a algún órgano blanco, pero el recuento de eosinófilos es mayor a 1500. Y este tipo de pacientes va a ser difícil predecir si en algún momento progresará un síndrome hiperosinofílico con daño a algún tipo de órgano. Y por lo tanto, este tipo de paciente requiere de seguimiento. En cuanto a la epidemiología de los síndromes hiperosinofílicos, este tipo de trastornos son raros. Se desconoce su verdadera prevalencia y en varios estudios se ha estimado, principalmente en este estudio que cito acá abajo, en el 2019 tuvo una prevalencia de 0,36 a 6,3 por cada 100.000 habitantes. La presentación más común puede ser de los 20 a los 50 años al momento del diagnóstico y algunas alteraciones como la aberración en el factor de crecimiento derivado de plaquetas y el factor de crecimiento alfa y beta puede ocurrir exclusivamente en hombres. En cuanto a la fisiopatología de estos trastornos, hay una sobreproducción de eosinófilos por una proliferación clonal de células progenitoras o como resultado de una sobreproducción por estimulación, principalmente por la sobreproducción de interleucina 5, que es la más específica para la diferenciación de eosinófilos. La causa específica de la sobreproducción se mantiene desconocida hasta en el 70% de los pacientes. No es una fisiopatología que sea totalmente clara acerca de cómo se desarrollan. Y cuando se producen demasiados eosinófilos, estos se alojan en algún tipo de tejido y provocan daño tisular. Ahora existen diferentes síndromes hipereosinofílicos que van a tener diferente tipo de variantes. Uno de los principales son las variantes mieloides de este tipo de síndromes que van a tener anomalías específicas que vamos a tener que explorar o hematología va a tener que explorar con determinación de Fish, que va a ser uno de los principales en la variante miloide, la de lesión del cromosoma Q12, que produce, que condiciona una hiperproducción de esta proteína, la FIP1L1, que es una tirosina sinasa inducible. Por eso, durante el tratamiento de este tipo de síndromes hipereosinofílicos, se van a tratar con inhibidores de tirosina sinasa o la fusión de estas proteínas, que es la proteína del receptor alfa de crecimiento derivado de plaquetas con la proteína del receptor beta de crecimiento de plaquetas. Y también es una proteína que al unirse tiene una función de tirosininasa que aumenta la hiperproducción de eosinófilos y por lo tanto durante el manejo se van a preferir inhibidores de tirosininasa como el imatinib. Clínicamente se van a manifestar como determinaciones de vitamina B12 elevada, con anemia o trombocitopenia, con hepatosplenomegalia. Puede existir una triptasa sérica aumentada y en las variantes linfocíticas la principal condicionante es la hiperproducción de interleucina 5 por células T aberrantes y el fenotipo usual de este tipo de células T es CD3 negativo, CD4 positivo. Y es el subtipo que más comúnmente se va a presentar con hallazgos cutáneos que se van a caracterizar por placas, por eritrodermia o urticaria. Y la variante más común de este tipo de presentaciones es el linfoma cutáneo de células T, que de hecho el año pasado hubo un paciente que se diagnosticó con linfoma cutáneo de células T aquí en el servicio. Y también hay variantes familiares de síndromes hipereosinofílicos. La principal condicionante que se ha documentado es
de lesión del cromosoma 5q. El, esta variante se puede presentar como una eosinofilia asintomática desde el nacimiento, pero también puede debutar como una miocarditis eosinofílica. Es muy heterogéneo el patrón clínico de este tipo de síndromes hipereosinofílicos. El síndrome hipereosinofílico idiopático, en el que no vamos a encontrar una causa subyacente identificada, y puede presentarse con compromiso sistémico variado dependiendo del órgano al que se encuentre afectado. Síndromes hiperosinofílicos con restricción a algún tipo de órgano específico, principalmente gastrointestinal, que se puede manifestar como una esofagitis o una gastroenteritis eosinofílica o una neumonía eosinofílica cuando el daño tisular se limita a pulmón. Y la forma de diagnóstico o de abordaje de esto va a depender del órgano que se encuentra afectado, de los síntomas que se presenten, y para la confirmación se requiere la eosinofilia en sangre periférica con confirmación histológica de la infiltración eosinofílica del tejido que se sospeche que se encuentra afectado. Y también se puede presentar como algunos tipos de síndromes específicos eosinofílicos, como el angioedema episódico con eosinofilia o síndrome de Glench, que se presenta como su nombre lo dice, con angioedema que se forma de forma súbita, además de urticaria, y se va a presentar con una eosinofilia marcada, usualmente de más de 20.000 eosinófilos. Y la granulomatosis eosinofílica con polengitis, que también es importante tenerla en cuenta cuando abordemos un paciente con eosinofilia. Ahora, en cuanto al tratamiento, va a depender de la urgencia que se tenga para tratar al paciente. Si el paciente corre en riesgo su vida, o se encuentra hemodinámicamente inestable o requiere apoyo orgánico de algún tipo para al momento de su presentación, y el órgano que se encuentra afectado, por ejemplo, es pulmón, y el paciente requirió una intubación al momento de que se presente y la causa es eosinofilia, requiere manejarse con esteroides a dosis altas. Se debe de manejar con bolos de metilprednisolona de 1 miligramo por kilo día, con posterior mantenimiento de prednisona de 0,5 a 1 miligramo vía oral cada 24 horas por 1 a 2 semanas. Para esto es importante que se haya descartado algún tipo de causa subyacente de eosinofilia reactiva, y también tener en cuenta de si se sospecha alguna causa infecciosa, tratarla, especialmente la guía para el manejo e investigación de eosinofilia. Comenta que si se sospecha estrongiloides como una causa infecciosa que pudiera estar latente en el paciente, se debe de tratar con ivermectina por el alto riesgo que pudiera presentar el paciente para presentar una infección fulminante tras el uso de esteroides. Ahora, en pacientes que se identifican fusión o translocación o producción de proteínas que tienen actividad de tirosininasa, se recomienda el uso principalmente de imatinib, aunque ya hay estudios que mencionan que se pueden utilizar alguno otro tipo de inhibidores de tirosininasa para el manejo. En cuanto al seguimiento, se recomienda un seguimiento a intervalos de 6 meses. Si se identificó la causa, pues va a depender de la causa subyacente el seguimiento que se le pueda dar a los pacientes. Ya una vez que se encuentra tratada, si no se identificó alguna causa, no hay daño a órgano blanco y la eosinofilia solamente es aislada, se le puede dar un seguimiento cada 6 meses y valorar si el paciente debuta con algún tipo de daño a órgano blanco o la eosinofilia remite. La dosis de mantenimiento de pacientes que se encuentran con un síndrome hipereosinofílico con prednisona puede ser de 1 a 60 miligramos, y
se ha reportado que los periodos en los que se puede dar este mantenimiento puede ser de 2 meses hasta 20 años, dependiendo de la respuesta que obtenga el paciente. Y dependiendo del daño a órgano que se identifique, se van a realizar estudios independientes para el seguimiento. Por ejemplo, si el paciente se presentó con daño a pulmón y tiene alteraciones en las pruebas de funcionamiento pulmonar, pues lo indicado es continuar con la evaluación de la función pulmonar al seguimiento para valorar la eficacia del tratamiento que se encuentre presentando. Y pues prácticamente eso es todo del abordaje de la eosinofilia. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario que quiera realizar. ¿Alguien algo que quiera comentar? De lo que presentó Gus, o sea, como resumen, me parece que sí, y en general en todas las enfermedades, antes de abordar las causas más raras, pues irnos por lo más frecuente. Y aparte, como en muchos de los abordajes, la clínica y la presentación de la enfermedad es la que da la pauta para hacer investigaciones en órganos particulares, ¿no? Por ejemplo, en las infecciones parasitarias que principalmente se pudieran asociar a eosinofilia, pues usualmente es a través de la piel o el pulmón donde se pudiera encontrar algún hallazgo de dicha infección o gastrointestinal, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? En los fármacos, esto que también hemos visto con los pacientitos que se internan de derma y que terminan pues en abordaje, a veces con síndrome de Dres, pues tener como la sospecha clínica, sobre todo la evolución cuando es un tanto subaguda de un factor causal y se presenta pues la clínica particular, ¿no? Usualmente estos pacientes pues tienden a presentar en el 90% de los casos fiebre. Eosinofilia no es un criterio necesario, pero eleva la probabilidad y la afección principalmente en ganglios linfáticos y en hígado, ¿no? Y sobre todo pues la sospecha cuando se asocia a los principales medicamentos asociados, ¿no? Alopurinol, anticonvulsivos, algunos antibióticos, ¿no? Y usualmente la piel, que es el caso que comenta Gus, la piel también es dentro de sus manifestaciones, hay algunas manifestaciones particulares. Esta pregunta va para los amigos de Derma que si nos ilustran con qué linfoma cutáneo de células T es el más frecuente que, 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 que se asocia a eosinofilia. O bueno, ¿cuál es el linfoma cutáneo primario más frecuente? ¿Y qué lesión dermatológica es característica en ese linfoma? Pues según yo, de los más frecuentes es micosis fungoide, pero no estoy segura de que se asocia a eosinofilia. Se puede asociar, de hecho, este paciente que al final terminó en hematología, este paciente llegó con hipereosinofilia, o sea, llegó aproximadamente con 8,000 eosinófilos y la afección dermatológica que era muy característica. ¿Te acuerdas cuál, Betsy? No recuerdo ese caso de Mato, Paquito, creo que estaba yo rotando. Creo que fue el No, año pero pasado. de las Fue, lesiones, o sea, es que yo me acuerdo del caso. ¿cuáles son las Fue el, lesiones dermatológicas de la micosis fungoide? ¿O cómo las describen, pues? bueno, es que no sé si haya como una confusión, porque no sé si se acuerdan que el año pasado llegó el esposo de Mita, la enfermera de la consulta externa, que fue ingresado, o sea, de la consulta externa de nosotros, con una eritrodermia y tenía hipereosinofilia, tenía como 8 o 9 mil eosinófilos. Pero él al final, el diagnóstico fue un linfoma cutáneo de células T, que por la clasificación de la OMS era tipo NOS. Ujú. Pero bueno, o sea, ya dijo Betsy, ¿no? El principal linfoma cutáneo eh,
primario, por así decirlo, de células T es micosis fungoide, ¿no? La pregunta fue, ¿cuál es la lesión característica de la micosis fungoide? Generalmente son placas pues infiltradas, algunas de aspecto verrugoso, que pueden asemejar mucho un líquen hipertrófico a veces, pero generalmente son pigmentadas, como cafés, violáceas, pero más hacia el café, pero no recuerdo específicamente alguna otra presentación. No, sí, sí, o sea, pues justo lo que describes, ¿no? Usualmente son placas con un borde pues activo, pueden estar hiperpigmentadas de distribución localizada o pues difusa, ¿no? Pero sí, o bueno, ojalá tuvieras una foto, son características. Y el menos común, pero también asociado es el otro, ¿no? El síndrome de Sézary, que ese usualmente se presenta, pero como eritrodermia, pues. Sí, exacto. De hecho, tengo una foto de un paciente que tuve muy interesante con micosis fungoide, que no estaba localizado, que estaba generalizado, parecía a lo lejos que estaba tatuado. Si gustan, se las mando por el grupo. Vale. Sí, no, pues creo que nada más esas consideraciones cuando se sospecha también de una alteración hematológica con afección dermatológica, pues siempre hay que hacer el protocolo entero y no quedarse con que solo es primario cutáneo, siempre hay que descartar que eso no sea una expresión sistémica de un linfoma como tal, ¿no? De células de grandes, ya sea no Hodgkin, Hodgkin. Pero sí, nada más esas consideraciones creo que hasta ahorita. Bien, ¿alguien más quiere comentar algo? Bueno, nada más recordar, como siempre lo hemos comentado, que los eosinófilos son una de las células que son más agresivas, ¿no? Y que generan mucha sintomatología, justo como lo acaba de describir primero Gus y ahora Paquito. Son cuando las cuentas de los eosinófilos se elevan de forma desmedida, son muy, muy sintomáticos, ¿no? El paciente se pone realmente mal, muy grave. Todos estos síndromes que cursan con hipereosinofilia, el paciente se ve con un gran ataque al estado general y pueden estar en estados de gravedad extrema. Eh, y bueno, pues ya se mencionó, pues diferentes síndromes, ¿no? Eh, quizá no, no sea tan sencillo encasillar a la elevación de los eosinófilos en algún tipo de síndrome hipereosinofílico, porque no siempre se presentan todas las manifestaciones al mismo tiempo. En ocasiones hay que esperar para lograr integrarlo en un síndrome hipereosinofílico, pero no dejar pasar por alto las eosinofilias, que casi siempre traen, o no, no casi siempre, siempre traen un trasfondo de algo que suele ser bastante delicado, ¿no? Mucho más allá de una reacción alérgica o una infección parasitaria, que es lo que clásicamente todo el mundo reconoce como primeras causas de elevación de los eosinófilos. Y pues nada, muy completa tu clase, Gus, muchas gracias. Gracias, Doc. ¿Alguien más quiere comentar algo? No, creo que no. Bueno, de las reumatológicas, ¿no? ¿En qué enfermedad reumatológica la eosinofilia es un criterio necesario? Muy bien. Sí, ¿no? Bueno, George Strauss, Ya no se llama Church Strauss. no, gra- granulomatosis eosinofílica con poliangiitis es un criterio necesario la eosinofilia y las manifestaciones. Usualmente, o sea, esto tenerlo en cuenta de estas tres vasculitis ANCA positiva, la más común es granulomatosis con poliangiitis, es decir, no tiene nada que ver ahí la eosinofilia, ¿no? Y la poliangitis microscópica son las dos principales. De hecho, la que menor frecuencia tiene es la granulomatosis con eosinofilia o eosinofílica, pues. Y las manifestaciones usualmente siempre son pulmonares, cardíacas, gastrointestinales.
Ya, creo que ahora sí ya. Listo, pues si no hay nada más, nos vemos el día de mañana. Sale, Doc, gracias. Que Nos vemos. descansen. Saludos. Bye. Hasta mañana. Gracias, Que bye. descansen, bye.